Seguimos con nuestro ciclo de enseñanzas de forma autodidacta para que usted pueda realizar el contenido de manera breve, concisa y obviamente vamos a ir reforzando dentro de nuestras clases. A continuación vamos a desarrollar el contenido que tenemos listo ya en nuestras presentaciones y estamos en la unidad número 2, recordemos, fundamentos, y a continuación vamos a ver la teología de la liberación y su relación con la psicología comunitaria. Muy interesante esto para algunos. Yo recuerdo que en ciertos momentos de mi vida no teníamos conocimiento de lo que se estaba desarrollando. Sin embargo, muchos de nosotros tal vez hemos estado presentes en estos conflictos. Para los años 50 al 50, al 60 más o menos, en Latinoamérica se presentan ciertos conflictos sociales, una serie de operaciones militares toman gobierno en diferentes países de Latinoamérica. Los famosos golpes de Estado de la operación o la marcha de la operación Cóndor. Si recordamos en ese tiempo, muchos militares, en nuestro contexto en el país boliviano, Hugo Banzer Suárez, el 71, en Chile también Augusto Pinochet, que hace un golpe de Estado el 73, en Argentina Jorge Rafael Videla también para el 76, en Uruguay, Brasil, en Argentina igual, son países que padecen esta misma necesidad. Golpes de Estado, gobiernos militares que van en contra de los gobiernos elegidos democráticamente. Eh, pero para hacer una crítica más seria, al posicionarse como gobierno, estos gobiernos militares involucraba mucha corrupción, injusticia, persecución política, atribuyendo a que movimientos del socialismo y el comunismo estaban queriendo ingresar a toda Latinoamérica. Aquí aparecen justamente los eventos de Cuba, el Che Guevara, y estos eventos hacen que dentro de las comunidades latinoamericanas eh, exista obviamente pobreza, exista discriminación racial, discriminación económica, la corrupción ha sido muy terrible en esos años, para lo cual empieza una necesidad dentro de estos países para los años entre la década de los 50, 60, que es, la pregunta era de la Iglesia Católica inicial, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer como iglesia frente a la sociedad? Una pregunta muy seria realmente la que se han hecho en este tiempo. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia vamos a hacer frente a todos los conflictos que estamos viendo? Es que era algo natural. Como tarea se le ha dado a usted, le voy a pasar posiblemente en el Drive, o puede conseguirlo también, la película de Romero, un sacerdote que expresa en El Salvador, o en Honduras, perdón, acerca eh, de la defensa de los pobres. Era algo común que la Iglesia Católica, inicialmente la Iglesia Católica, haga esta pregunta. Específicamente, el año 62 a 64 en Vaticano II, donde se llevó el Congreso, o bueno, más o menos como una especie de Congreso en ISAL, donde dice, ISAL significa la Iglesia y la Sociedad de Latinoamérica, en donde llegan a responderse estas cuestionantes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a la sociedad? Frente a la corrupción, frente a los golpes de Estado, frente a las persecuciones, frente a la pobreza de la gente en Sudamérica, y llegan a tener ciertas conclusiones. Específicamente el año 67 llega a considerarse como el surgimiento de un nuevo movimiento religioso, la teología de la liberación. La teología de la liberación es principalmente católica, sin embargo, 3 años posterior, la iglesia evangélica de la misma forma llega a cuestionarse, decir, o sea, nosotros estamos predicando sobre el evangelio, pero predicar el evangelio para ese entonces significaba no meterse en los asuntos del Estado, del gobierno. La pregunta volvería a ser en la iglesia evangélica, entonces, ¿cuáles son nuestras tareas como iglesia? ¿Es acaso solo predicar un evangelio espiritual, orar? Es ahí donde nacen estos movimientos religiosos de colaboración, especialmente en el ámbito católico, los jesuitas, aldeas infantiles, movimientos que de alguna manera tratan de empoderar a la gente. Si notan, con la primera unidad que hemos avanzado, es una relación frente a lo que sería la labor del psicólogo comunitario, de adentrarse dentro de la comunidad
y generar un cambio. Entonces, hay que notar que en el ámbito teológico, las comunidades europeas, norteamericanas, tenían una teología muy centrada, muy teórica, bíblica, evidentemente. Se conforman los mejores pensadores desde Europa, desde Estados Unidos. Sin embargo, en Latinoamérica, la teología era más pastoral. Eso implicaba de que se dedicaba más al cuidado de las personas, a ser más prácticos en la predicación del Evangelio, a ayudar a los pobres, a hacer mesas comunes, a abrir orfanatos, a abrir centros de ayuda social. Tal vez lo que se cuestionaba era la parte académica dentro de la teología latinoamericana. Es ahí donde el movimiento de la teología de la liberación y la fraternidad teológica latinoamericana hacen un equilibrio y un soporte en el ámbito académico. Son teólogos, entre los cuales tal vez podemos ir mencionando algunos de ellos. En el ámbito católico, en la teología de la liberación, Leonardo Boff. Interesante la propuesta que hace Leonardo Boff, es un ex sacerdote ex franciscano de Brasil, el cual presenta y dice el pecado también se expresa en la ecología, en la naturaleza. La naturaleza grita a causa del pecado del hombre. Es el primer pobre. O sea, el pobre es afligido, evidentemente, ¿verdad? El pobre no come, el pobre es maltratado, el pobre es discriminado. Entonces, en su análisis de Leonardo Boff, dice, la naturaleza también es pobre, porque igual la naturaleza es explotada, es maltratada, es no cuidada y hace una expresión también. Entre ellos, John Sobrino, un español también, Salvador, bueno, tiene una especie de mezcla español y Salvador a la vez, del Salvador, ex jesuita. ¿Por qué la mayoría de los teólogos de la liberación van a ser ex sacerdotes? Porque justamente la Iglesia Católica eh, hace una crítica fuerte al movimiento de la teología de liberación, acusando desde que tenían una asociación con el marxismo y que estaban haciendo movimientos políticos que no estaban obedeciendo al clero superior, al papa, y eso hace que los mismos textos académicos que proponían, por ejemplo, John Sobrino manifestaba el texto de Jesucristo Salvador, donde se hace un análisis histórico y teológico de Jesús de Nazaret. Lo acusaban de que él estaba viendo solo el lado humano de Jesús. Evidentemente creo que hoy por hoy es importante analizar el lado humano de Jesucristo en su divinidad. Lo censuran, lo expulsan. En el ámbito de la fraternidad teológica latinoamericana, igual hay representantes muy importantes, Orlando Costas, uno de ellos también, que, que en su tiempo de ministerio de la Iglesia Metodista, él expresa también mediante una exposición en Lausana, donde manifiesta y dice que nosotros tenemos que predicar el Evangelio y hacer activismo social. No literalmente, pero dice, no, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos de manera impávida, de manera que nosotros nos quedemos simplemente estáticos frente a todo lo que está aconteciendo. Ellos motivan a la movilización de líderes evangélicos para colaborar a la evangelización mundial. ¿Pero qué era eso? La iglesia, dice, entera tiene que llevar todo el evangelio a todo el mundo. ¿Y qué era eso? Es lo que se va a llamar más adelante la misión integral. Esto involucra de que el cristiano evangélico no solo tiene que predicar, hermano, aquí vas a sufrir, vas a padecer, pero allá en los cielos vas a estar bien. No, dice Orlando Costas, aquí en la tierra también el hombre tiene que dedicarse a luchar contra la injusticia, contra la discriminación, contra la pobreza, hacer frente a todo ello de la misma manera. Y es interesante que tanto la teología de la liberación y el movimiento de la fraternidad teológica latinoamericana apropian elementos bíblicos como la liberación de Israel del estado opresor egipcio o cuando Jesucristo liberta al hombre del pecado y lo hace libre, no solo de un asunto espiritual, sino de cadenas, de opresión, de pobreza. Cuando Jesús proclama y dice, he venido a dar libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Otro representante también mencionarle a Emilio Castro, un uruguayo que hace un ingreso al movimiento político evangélico. Él va a inaugurar lo que va a ser, bueno, va a ser parte de los iniciadores del partido político Frente Amplio, donde trata de hacer un movimiento diferente
al que hasta ese entonces hacía la iglesia evangélica. Es interesante el análisis de Emilio Castro. Hace su misión en Bolivia, justamente en la ciudad de La Paz, entre los años 54 al 56. Recuerden que el año 52 se manifiesta la revolución del 52 en nuestro país, todavía para el 54 al 56 se siguen manifestando los ciudadanos, hay una gran convulsión social y creo que de alguna manera eso posiblemente ha influido en la formación de Emilio Castro. Emilio Castro hace una crítica seria frente a que la iglesia se queda estática frente a los problemas económicos, políticos, sociales, y por tal razón proponen un partido político y ahí tenemos a Frente Amplio en el Uruguay y que después también ha ido haciendo sus partidos. O sea, aquí yo recuerdo en Bolivia en un tiempo estaba Frente Amplio, si no recuerdo muy bien en las elecciones. Claro que no ha tenido tanta influencia posiblemente. Entonces, dice Emilio Castro que para algunos religiosos conservadores, los evangélicos no deberían mezclarse con la política, que la iglesia no debería meterse en los conflictos sociales y políticos. Emilio Castro hace todo diferente. Dice, no, tenemos que ser activistas, no podemos quedarnos quietos frente a esta situación. Y mencionarles también a Zené Padilla, Samuel Escobar, hay varios teólogos como Juan Stam, biblistas igual de la misma forma, que son parte de este movimiento de la fraternidad teológica latinoamericana y que proponen el asunto de que Cristo no solo ha venido a predicar una devolución armada, es decir, Cristo no vino a hacer una predicación de devolución armada, pero sí hizo algo, vino a romper estructuras injustas en su tiempo. Esperaba que sus discípulos también tengan esa misma conducta devolucionaria y que además tengan ese espíritu de servicio, de sacrificio. Evidentemente no hizo una devolución armada, eso hay que aclararlo frente a las acusaciones que se da a la Fraternidad Teológica Latinoamericana, pero sí un cambio de mente en el cristiano evangélico. Se tiene que analizar de que el cristiano no solo puede quedarse con una enseñanza espiritual, sino tiene que ver también la realidad de la iglesia. Acá vemos en nuestras presentaciones el logo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y también tenemos ahí al logo bueno, no es un logo, sino es una imagen muy ilustrativa acerca de lo que proponía la teología de la liberación, lo que propone, ¿verdad? Que es liberar a los pobres, bajar a los pobres de la cruz. Aquí dice en italiano, dice, bajemos a los pobres de la cruz. Es la cristología de la liberación. Y es para analizar, lo vamos a profundizar, vamos a debatirlo seguramente dentro de clases y ver la perspectiva también acerca de ello y seguimos dentro de nuestro avance. Hasta aquí llegamos, que el Señor te bendiga mucho y continúa siempre estudiando, ir pasando y revolucionando también a través del Evangelio a todas las naciones.